A la parte práctica de electrotecnia para ingeniería mecánica. Mi nombre es Gustavo Belliski. Hoy vamos a ver ejercicios seleccionados de la guía 0, la primera, la que es de repaso. El tema del día son elementos del pensamiento en electrotecnia básica. Digamos, vamos a ver cómo pensamos los circuitos a partir de las leyes básicas que son la ley de Ohm y las dos leyes de Kirchhoff. En base a eso vamos a ver cómo se resuelven los problemas que nos propone la guía número 0. Vamos a empezar por un ejercicio que nos pide, calcular la resistencia equivalente. Aclaración importante, esto de resistencia equivalente solo es válido si uno puede tener una sola fuente, porque si por ejemplo yo tuviera en esta posición agregado en el circuito una fuente que estuviera, qué yo, de valor 10 volt, digamos, por decir un valor imaginario cualquiera, no se podría definir cuál es la resistencia equivalente, obviamente. Es decir, la resistencia equivalente solamente vale para lo que ve una fuente. Lo que ve una fuente es cuánta corriente le mide. Ve más si la corriente es mayor, ve menos si la corriente es menor. Ve una cantidad menor de resistencia si la corriente es mayor, ve una cantidad mayor de resistencia si la corriente es menor, pero solamente se puede hablar de resistencia equivalente, insisto, en un circuito que cuenta con una única fuente. Bueno, vamos a borrar esto porque no es el problema que nos preocupa y vamos a ponernos nuevamente en analizar cómo funciona la resistencia equivalente. Vamos a ver, ¿qué hace la corriente en este caso para ver la resistencia equivalente? Pasa por la resistencia de 5 ohms y después cuando llega a este punto de acá se divide. Una vez que la corriente se divide en dos corrientes, en dos partes de corriente, ya podemos hablar de un paralelo. Si hay división de corrientes, hay paralelo. Lo vamos a anotar. División de corrientes de I es un paralelo. Siempre. La condición de la serie es que que la corriente no se divide, no se separa y se vuelve a juntar ni nada por el estilo. Simplemente la misma es la que sigue. Bueno, veamos cómo sigue la corriente para cuando llega a este punto. Como la configuración nos muestra, también es fácil de ver que, por ejemplo, estas dos resistencias, las dos resistencias de 8, están en paralelo entre sí. Un poco más complejo de ver es esta resistencia de 10 ohms. ¿Qué está haciendo esta resistencia de 10 ohms? Porque está en diagonal, alguien la puso en forma complicada, pero fíjense una cosa, si uno dibujara una línea para arriba, despego digamos, corto acá el cable y lo uno al medio, y corto acá el cable y lo uno para abajo, es más claro que está en paralelo con las otras resistencias, pero además sería evidente si uno se da cuenta que cuando llego a este nodo, estoy dividiendo ya corrientes y eso hace que estas resistencias estén en paralelo. Entonces, vamos a tener como resistencias equivalentes una resistencia de 5 que va a estar en serie con dos resistencias que están en paralelo, que a su vez están en serie con tres resistencias que están en paralelo entre sí. Vamos a anotar los resultados estos. Acá abajo vamos a usar para recordar nuestras viejas épocas de el borrador verde, el pizarrón verde y la tiza. Vamos a escribir con tiza amarilla en el borrador verde y vamos a decir que la resistencia equivalente que ve la fuente de 12 volts es 5 ohms más, o sea, en serie con el paralelo de 10 con 20 ohms. Ese es el simbolito que usamos para resumir el paralelo. No es la cuenta, obviamente. La cuenta, recuerden que R paralelo, R paralelo es 1 sobre un décimo más un veinteavos, ¿sí? Esa cuenta es la que indica este paralelo que está acá. Más, porque está en serie con la otra resistencia equivalente,
10 en paralelo con 8, que a su vez esos 8 están en paralelo con los otros 8 del costado. Todo con el simbolito de ohm me va a dar la resistencia equivalente. Una vez que yo haga la cuenta, obviamente esta cuenta de acá, yo no las voy a hacer ahora para este video porque son elementales y son cómodas de hacer y no quiero que me demore más de lo necesario, así no los aburro con los contenidos, ¿eh? Pero ahí tienen todas las fórmulas necesarias para calcular las resistencias en paralelo y en serie y sobre todo la resistencia equivalente, que en este caso es la que responde a la propuesta que hace el ejercicio 11B de la guía 0. Vamos a ver otro ejercicio donde también nos piden que calculemos la resistencia equivalente. Ahora la tenemos un poco más complicada. Vamos a hacernos unas anotaciones. Es bueno hacerse anotaciones. Vamos a ver qué pasa. Para mirar podríamos arrancar desde la fuente y seguir, pero a veces es más cómodo venir desde atrás hacia adelante, que es lo que vamos a tratar de hacer. Es decir, cuando nosotros miramos el circuito, vamos a tratar de arrancar desde atrás hacia adelante en el circuito. Primero, lo que ya sabíamos, porque este es parecido al anterior, estas tres están en paralelo, eso es indudable. Estas tres están en paralelo. Y a su vez, como comparten un mismo punto, están en serie con el paralelo de estas dos. Están en serie con el paralelo de estas dos. Pero además, fíjense que comparten este nodo y este nodo de acá abajo con la de 10. Es decir, la de 10 está en paralelo con toda la resultante de esta rama de acá, con toda esta rama de acá. Con lo cual no me complicó tanto como yo esperaba y puedo escribirla muy fácilmente a la resistencia equivalente en una sola ecuación. Vamos a ver, vamos a cambiar otra vez el color y vamos a decir que la resistencia equivalente en este caso es, como dijimos, los 5 ohms que siguen quedando en serie, más, ahora dijimos, la de 10 queda en paralelo con todo lo demás, así que 10 va en paralelo con, y ahora abrimos una llave y decimos, ¿en paralelo con qué? Con 10 en paralelo con 20, que es la resistencia de arriba. No nos olvidemos de los ohms que habíamos dicho porque tenemos que ser puntillosos en las unidades. Y estos 10 en paralelo con 20 están en serie con, cuando digo en serie, esto es en serie es un más, en serie con 10 en paralelo con 8, en paralelo con 8 ohms. Cierro esta llave. Entonces, estos 10 ohms quedan en paralelo con todo este cálculo. ¿Cómo resuelvo este cálculo? Hago toda esta cuenta primero. Y después lo que me dé este resultado lo pongo en paralelo con los 10 ohms. Les dejo a ustedes el trabajo de hacer el cálculo numérico de esta cuestión, así yo puedo seguir avanzando hacia otros problemas más interesantes. El problema 12C, por ejemplo, ya me pide que calcule yo la resistencia equivalente y ya una vez que tengo la resistencia equivalente que calcule la corriente que va a circular. Bueno, vamos a ver y otra vez vamos a hacer nuestras anotaciones. En principio vamos a ver bien los nodos donde se va a dividir la corriente. Y cuando llegue al punto superior, a este que yo marqué en rojo, se va a dividir en dos. Se va a ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Y hacia la derecha, por ejemplo, otra vez se va a volver a dividir en otras dos subcorrientes, o en otras dos, apropiadamente hablando, corrientes, y la de la izquierda también va a hacer lo propio. Así que voy a tener que ver cómo funciona esto de la división de las corrientes. Vamos a ver. Primero vamos al lado derecho, después vamos a ver que el lado izquierdo tiene una particularidad que vamos a tener que analizarla. En principio, estos 12 ohms de acá están seguro y de cajón en paralelo con los otros 12 ohms de acá. Así que estos 12
van en paralelo con los 12 que acabo de marcar. Por otro lado, una vez que reemplacé estas dos por una única resistencia, me doy cuenta que me quedan en serie con esta de acá. Así que la rama de este lado, la rama derecha, todo esto de acá, toda la rama de la derecha, me queda como 12 ohms más 12 en paralelo con 12 ohms. ¿Eh? Ahí ya tengo algo. Pero por otro lado me tengo que fijar qué pasa del lado izquierdo. Vamos al lado izquierdo. Acá vendrá una corriente que habrá que encargarse de determinar después si es que lo necesito. Pero acá fíjense una cuestión. En paralelo con las resistencias, estas dos resistencias que están acá, la de 4 y la de 8, están en serie las dos. Pero a su vez quedan en paralelo con un cable. Cuando quedan en paralelo con un cable, quedan con una caída de tensión nula, digamos, la tensión en un cable tiene que ser nula. Por lo tanto, para que I por R acá, digamos, si yo le llamo a esto resistencia, qué sé yo, resistencia de rama 1, digamos, resistencia de rama 1 multiplicada por la corriente que le va a circular por I de rama 1 me dé 0, sea igual a 0, lo que tiene que pasar es que I por R1, esta de acá, sea necesariamente igual a 0. O sea, por acá no va a haber corriente, esta corriente es 0. ¿Sí? Esta corriente, bueno, la vamos a poner bien, es 0. Con lo cual, estas resistencias no aportan ni quitan absolutamente nada y de este lado la resistencia total de la rama son estos 6 ohms que están acá. Hecho este análisis, lo único que me queda por hacer entonces es simplemente cambiar el color de la tinta para que en mi pizarrón virtual se vea bien y puedo decir que, en principio, cuando llego al primer nodo, cuando la corriente que pasa por la fuente llega al primer nodo, se divide en dos, una para la izquierda y una para la derecha. Si se divide, dijimos, las otras resistencias que sigan ya están en paralelo, en principio. Después vemos, pero no están en serie seguro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver por dónde ando, acá. Vamos a calcular nuestra resistencia equivalente y vamos a decir que la fuente de 12 volts ve la resistencia del lado izquierdo, que son 6 ohms, en paralelo con la resistencia del lado derecho, que dijimos son los 12 ohms en serie, más 12 en paralelo con 12 ohms. Y como siempre resuelvo primero la llave y después hago el paralelo de los dos y obtengo mi resistencia equivalente. Y obviamente la corriente va a ser la tensión de la fuente dividido la resistencia equivalente. Bueno, se los dejo expresados, no lo calculé, pero lo interesante es que ustedes sean capaces de escribir la ecuación y no de necesariamente resolver numéricamente las cosas. Obviamente es fácil porque estas resistencias que están acá, estos 12 en paralelo con 12 me dan 6, 12 más 6 es 18 y 18 en paralelo con 6, bueno, hay que hacer la cuenta, pero es relativamente sencillo, incluso con solamente una virome y un papel y sin necesidad de calculadora lo pueden resolver. No es la parte que más me interesa hacer para esta demostración, ustedes lo hacen en sus carpetas. Sigamos con los ejercicios de ejemplo. Acá tenemos que usar algo en el 13, en el ejercicio 13 me piden que use el concepto del divisor de corrientes. El divisor de corrientes. Ahora vamos a ver, vamos a hacer, digamos, una parte acá, ya que estamos, tengamos en cuenta qué quiere decir un divisor de corrientes. Un divisor de corrientes, disculpen el dibujo bastante burdo de las resistencias y todo eso, un divisor de corrientes me permite a mí calcular cuáles son las corrientes de rama que pasan por un paralelo. Digamos, esta I1 y esta corriente I2 que está acá responden a una fórmula dada por el divisor de corrientes que se deduce y que está deducido en la teoría, pero si no lo hacemos así muy rápidamente, digamos que, perdón, esta no es I1, esta es I entrante, vamos a ponerle I entrante así, I entrante. Entonces, vamos a decir que I entrante por
el paralelo de las dos, de R1 y R2, que sabemos que es el producto dividido la suma de las resistencias, tiene el mismo potencial que, por ejemplo, I1 por R1. Como R1 está multiplicando en ambas partes, en ambos miembros, lo que hago es simplificar R1 con R1 porque además sé que R1 no es 0. Si es 0 es distinto. Y entonces finalmente obtengo la fórmula del divisor de corrientes que dice que la corriente de la rama 1 es igual a la resistencia de la rama 2 dividido, ahí me había olvidado ese 1, la suma de las dos resistencias que forman el paralelo. Es decir, nosotros solemos decirlo coloquialmente, la corriente de la rama de un paralelo es igual a esto multiplicado por la corriente entrante. Perdón, me lo había olvidado acá también. Multiplicado por la corriente entrante. Nosotros solemos decir que la corriente de la rama es igual a la corriente que entra al paralelo por la resistencia por la cual no pasa. Fíjense que la resistencia esta es la 2 y la corriente es la 1. Si la corriente fuera la 2, la resistencia esta sería la 1, dividido la suma de las dos. Eso simple y sencillamente. ¿Cómo resolvemos un ejercicio de esta naturaleza? Bueno, en principio tenemos que calcular la corriente entrante. Yo voy a dejar las fórmulas, insisto en no hacer las cuentas, como para que ustedes puedan resolverlo numéricamente después. Vamos a ver, para calcular la corriente entrante, lo único que tengo que hacer es calcular la I que está marcada acá arriba, que es la que pasa por la fuente. Para saber la I, puedo usar el concepto de resistencia equivalente que vimos hasta acá. ¿Cuál es la resistencia equivalente que ve la fuente de 12 volts? Bueno, la resistencia equivalente son los 4 ohms que están en serie con 5 ohms más el paralelo de 9 ohms con la serie de 10 más 8 ohms también, que están de este lado, donde todo se calcula como vimos hasta ahora. Una vez que tengo esta resistencia equivalente, digo la corriente I es igual a los 12 volts dividido la resistencia equivalente. ¿Estamos? Una vez que tengo esta corriente, tengo la corriente entrante al paralelo. ¿A cuál paralelo? Vamos a ver, lo voy a marcar allá arriba y para eso otra vez voy a cambiar de color. Disculpen, pero el amarillo no se ve. O sea, ¿qué es lo que, dónde va a estar esta IE? A mí lo que me interesa es esto de acá, porque esta parte se parece al dibujito del divisor de corrientes que estábamos viendo acá abajo. O sea, yo analizo ahora, me olvido de las resistencias de 4 y de 5 y solamente miro esto que tengo acá. Y como miro eso que tengo ahí, yo puedo decir enseguida, bueno, acá quedó algo, esta I2 no va acá. Esto se llama I1, esta corriente, y esta corriente que quedó acá se llama I2 solamente, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la expresión para I1. Vuelvo a cambiar el color del puntero a amarillo, así otra vez me resulta más visible de este lado. Yo digo, la I1 es igual a la I que acabo de calcular por I1 es la del lado izquierdo, la que circula por 9 ohms. Entonces, I1 es igual a la I entrante por 10 más 8, que es la corriente digamos que es la resistencia del lado derecho, ¿sí? 10 más 8 sobre 9 más 10 más 8 ohms y ohms. ¿Estamos? Esa es la proporción. Y I2, para hablar con propiedad, I2, ¿qué será? Será la corriente que entra al paralelo por la resistencia de 9 ohms sobre, otra vez, 9 más 10 más 8 ohms. O lo que puedo hacer, si no, y para verificar, puedo decir que I2 es directamente I menos I1. Y ahí tengo el cálculo para hacer, para encontrar los dos valores solamente usando, sin calcular potenciales, sin nada, solamente usando el concepto del divisor de corrientes. Vamos a ver el ejercicio 13,
que me pide también el 13C, es un poco más complicado como divisor de corrientes, pero fíjense que volvemos a usar los conceptos que ya habíamos visto antes, ¿no? O sea, para calcular las corrientes directamente, vamos a ver, lo escribimos acá abajo. Si se fijan, las dos resistencias de 4 y 8 tienen en paralelo un cable, así que esas son nulas, no va a haber corriente por ahí, solamente va a haber corriente por el paralelo. La resistencia de 6 sí está efectivamente recorrida por una corriente y esa corriente I sub 1 va a ser solamente, como tiene entre sus bornes 12 volt aplicado, va a ser fácilmente deducible que es 12 dividido 6, es decir, 2 amperes. Eso es I sub 1. Por otro lado, I sub 2, que es para el otro lado, sí tiene un recorrido habilitado y recorre la resistencia de 12 ohms más el paralelo de las dos de 12, o sea, 6 ohms más. Entonces, del lado derecho tenemos una resistencia de 18 ohms. Vamos a escribirlo acá. R del lado derecho es 12 más 12 en paralelo con 12, que da 18 ohms. ¿Sí? Como da 18 ohms, la corriente sub 2 tiene que ser 12 volt dividido 18 ohms, o sea, 2 tercios de ampere. Con lo cual, la corriente total que pasa por la fuente, que es la suma de I1 más I2, será finalmente 2 amperes más 2 tercios, o sea, más 2 tercios de ampere, perdón, disculpen la desprolijidad, 8 tercios de ampere. ¿Sí? Esta vez se los hago numéricamente, pero simplemente para tenerlo en cuenta. Fíjense qué fácil es resolver las corrientes. Ahora, ¿cuánto da I4? I4 da 0, obviamente como dijimos hoy, porque está frente a un cortocircuito, y I3, que está del lado derecho, es la mitad, como se divide en dos resistencias iguales, es la mitad de I2. Es I2 sobre 2. Habíamos dicho que I2 era 2 tercios, esto sería 2 sextos. ¿Eh? O lo que es lo mismo, un tercio. Un tercio de ampere es I3. Y ahí tenemos todas las corrientes determinadas fácilmente con este método de simplemente ir calculando cómo se comportan las resistencias en función de sus valores y de las tensiones que tienen aplicadas. Ahora, el último ejercicio, que es el ejercicio 14, me dice que haga uso de todas las leyes, de todas las leyes que tengo, de Ohm, de Kirchhoff y todo lo demás. Entonces, podemos ir planteando qué es lo que pasa en los nodos para ir viendo, por ejemplo, cómo se dividen las corrientes, qué es lo que van haciendo, e ir planteando las ecuaciones en la medida que me los voy encontrando en cada una de las divisiones de corrientes que encuentro. Vamos a ver estos dos noditos en particular. Fíjense, vamos a volver a ponernos en amarillo. Disculpen, esto es una demora, pero si no, no se ve bien. Vamos a ver qué ecuaciones tenemos. Por un lado, I3 e I2, fíjense, en el lado derecho, la resistencia que ve I2 es 10 más 8, porque están en serie las dos, así que son 18 ohms. Y la resistencia que ve I3 también es 18 ohms, de donde, como las dos están en paralelo, tiene que ser que I3 sea igual a I2 en principio. Se puede deducir por las tensiones, por Kirchhoff, ¿sí? Hay otras ecuaciones que podríamos escribir, pero vamos a seguir probando. Otra ecuación, por ejemplo, es que la I total, la que viene por la fuente, es igual a todo lo que se separa en ese nodo que está ahí. I1, que va hacia la izquierda, más I2, que va hacia la derecha, más I3, que va hacia abajo en diagonal. Por otro lado, podemos escribir que, por ejemplo, I4 por 10 ohms, esto es hacer uso de
de la ley de Ohm, esa es la tensión, y 4 por 10, fíjense, estoy acá del lado izquierdo, y 4 por 10 tiene que ser igual a I5 por 18. I5 por 18 ohms. No sé cuánto dará, pero después lo vamos a calcular. Y por otro lado también I1 es igual a I4 más I5. Y por otro lado también I1 multiplicado por 8 en serie con 10 en paralelo con 18, ¿sí? Es lo mismo que I2 por 18, por ejemplo. A ver, ¿qué he conseguido acá? ¿Sí? Vamos a ver qué hice. Escribí 1, 2, 3, 4 y 5 ecuaciones que vienen deducidas de las leyes de Kirchhoff de corriente y de las leyes de Kirchhoff de tensiones y de la ley de Ohm en sí. Y esas 5 ecuaciones me permiten, cuando lo resuelva, calcular las 5 incógnitas que yo tengo, que les queda como trabajo para ustedes para resolver el sistema de ecuaciones. Es un sistemita muy sencillo, se resuelve simplemente por sustitución o por cualquiera de los métodos que ustedes conocen. Les recomiendo el de sustitución, no hay por qué hacer demasiado amplio el manejo de la matemática. Son problemas muy sencillos, muy fáciles de resolver. Siempre hay que plantear las ecuaciones y nada más que eso. Bueno, nos encontramos en la próxima guía. El próximo video va a ser sobre la guía número 1 y después veremos una nueva teoría donde ya estaremos aplicando conocimientos un poquito más elevados de teoría de circuitos. Nos vemos la próxima.